Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy desarrollaremos el área de personal social. El título de nuestra sesión es Valoramos la gastronomía de nuestra comunidad. El propósito de nuestra sesión es conocer manifestaciones culturales propias y de otras culturas con la lectura de textos referidos a la gastronomía. ¿Cómo lograremos nuestro propósito? Primero, leeremos recetas de cocina sobre platos típicos de nuestra localidad. Segundo, elaboraremos una lista de 3 comidas representativas propias de nuestra familia o comunidad. Finalmente, elaboraremos un cartel para promocionar nuestros platos típicos con el fin de reconocer y valorar nuestras manifestaciones culturales. Comencemos entonces. Niños y niñas, así como la cerámica y el tejido de canastas, que trabajamos la clase pasada en personal social, la gastronomía es otra de las manifestaciones culturales de nuestro país. Actualmente podemos apreciar diversas formas de preparar los alimentos, algunos de los cuales constituyen platos típicos y representativos de las diferentes regiones. Esta gran riqueza gastronómica nos diferencia y también nos une, pues no hay mejor forma de convivir armoniosamente que relacionarnos con los demás mientras se disfruta de un delicioso plato de comida típica, como cuando nos reunimos en una pachamanca, en una chicharronada, pollada, etc. Respondamos ahora, ¿cómo la gastronomía puede ayudarnos a convivir armoniosamente? Queridos niños y niñas, se dice que la hora de la comida es la hora en la que toda la familia se puede reunir. Sabiendo esto, ¿cómo será que la gastronomía nos ayuda en nuestra convivencia? Eso es, reuniendo a toda la familia para compartir y disfrutar de un plato de comida. Además, al estar reunidos podemos conversar y fortalecer nuestra confianza. ¿Y han visto o participado en alguna actividad donde las personas se reúnen para disfrutar de platos típicos? Comenten su experiencia. Yo, por ejemplo, sí he visto y participado en los concursos de danzas. Todas las familias van a ver el concurso y llevan sus alimentos para comer juntos. ¿Y ustedes han participado en alguna actividad o la han visto? Comenten su experiencia. Muy bien, niños y niñas, ahora vamos a leer 2 textos, pero antes de ello vamos a realizar nuestras predicciones. Para eso leeremos primero el título de ambos textos. Uno de ellos tiene como título Ají de gallina y el otro Juane. Bien, ¿de qué creen que tratarán los textos que leeremos? ¿Por qué? Muy bien, al leer los títulos y ver las imágenes, podemos decir que trata de platos de comida. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de texto crees que leeremos? Fíjense bien en los títulos y en la forma de cada uno de los textos que tienen en sus fichas. ¿Qué tipo de texto creen que leerán? ¿Podría ser un texto narrativo? ¿Quizás sea un texto informativo, instructivo? ¿Qué piensan? Respondan de forma individual. Muy bien, ahora sí vamos a leer nuestros textos. Nuestro primer texto, ají de gallina. Se sancocha el pollo. Después de cocido, se deja enfriar. Luego se deshilacha. Se licúa el pan y las pecanas con el caldo. En una olla se hace el aderezo con cebolla, ají amarillo molido, ají mirasol, ají panca, orégano, palillo, pimienta y sal al gusto. Se le agrega el pollo deshilachado, lo licuado y una taza de agua. Se deja cocinar por 10 minutos moviendo constantemente. Finalmente
se agrega leche al retirar la olla del fuego. El plato se puede acompañar con arroz, huevo, papa sancochada y aceitunas. Muy bien, niños y niñas. No se olviden que mientras realizan la lectura deben ir subrayando las ideas principales. Por ejemplo, yo subrayé los ingredientes con los que se prepara este delicioso plato. Háganlo ustedes también. Siguiente texto. Juane de gallina. En una olla se fríen las presas de gallina por ambos lados y se retiran. En la misma olla se agrega cebolla picada, ajo, palillo, pimienta, comino y achiote. Se deja que doren bien. Luego se agrega culantro molido y 3 tazas de agua. Después se colocan las presas, se revuelve y se deja hervir. Cuando las presas están cocidas, se retiran y se agrega arroz para dejar cocer hasta que granee. En las hojas de bijao se pone en el centro una taza de la masa de arroz, una presa de gallina, 2 aceitunas y medio huevo duro, todo lo cual se cubre con un poco más de masa. Luego se envuelve en forma de puño, amarrándolo con pita. Una vez terminados, se ponen los juanes a hervir en una olla grande. Muy bien, imagino que ustedes subrayaron las ideas principales. En este caso, también subrayé los ingredientes que se utilizan en la preparación de este rico juane de gallina. Ahora vamos a responder y reflexionar a partir de nuestros 2 textos leídos. Primera pregunta. ¿Qué ingredientes mencionados en las recetas has reconocido? Niños y niñas, ¿recuerdan que subrayamos en los textos los ingredientes de cada plato? Eso nos ayudará a responder esta pregunta. Entonces, los ingredientes que utilizaron en cada plato son, por ejemplo, en el ají de gallina, el pollo, cebolla, ají amarillo molido, ají mirasol, etc. Y en el juane de gallina usaron la gallina, cebolla picada, ajo, entre otros. Bien, respondamos la segunda pregunta. De los ingredientes que conoces, ¿cuáles tienen usos diferentes en la preparación de un plato? Veamos, en estos 2 platos que nos presentan, podemos observar que tienen un mismo ingrediente, la gallina. En el juane, la gallina se fríe. En cambio, en el ají de gallina, esta se sancocha. Fíjense ustedes que es un mismo ingrediente, pero se prepara o utiliza de diferente forma. Entonces podríamos responder de la siguiente manera. El pollo en el ají de gallina se sancocha y en el juane se fríe. Además, estas presas en el ají de gallina se deshilachan y en el juane se coloca entera. Y así como este ingrediente, hay muchos otros ingredientes que se pueden utilizar de diferente forma en diferentes platos. Siguiente pregunta. ¿Cómo un mismo ingrediente puede ser empleado en diversos platos típicos? Explica. A ver, chicos, ¿cómo así, por ejemplo, la cebolla se utiliza en diferentes platos? Esto sucede porque los ingredientes se utilizan de acuerdo al plato que se prepara. Por ejemplo, la cebolla es un ingrediente que siempre es utilizado en diversos platos. ¿Y cómo realizarías tú la explicación a esta pregunta? Respondan. Finalmente, ¿creen que hay otras recetas diferentes de estos mismos platos? ¿En qué se pueden diferenciar? Niños y niñas, ¿será que el juane de gallina se puede preparar de otra forma? ¿Y el ají de gallina será la única forma de prepararlo? Entonces, ¿habrá otras recetas diferentes de estos mismos platos? Claro que sí, pero se diferenciarán en que los ingredientes pueden variar y la forma de preparar también puede cambiar. Por ejemplo, en lugar de leche al ají de gallina, yo de repente le puedo agregar un chorro más de agua. O de repente ya no puedo utilizar las pecanas en el ají de gallina y lo puedo cambiar por el maní. Entonces, dense cuenta que no existe una sola forma de preparar algún plato. Podrían variar en ingredientes y en la forma de preparación.
Muy bien, ahora, ¿sabían que una palabra o un grupo de palabras pueden tener sentido literal o figurado? Es decir, que las palabras pueden tener dos sentidos. Un sentido literal cuando se mantiene el sentido propio y exacto de las palabras. Por ejemplo, el corazón de Patricia late muy fuerte. Esa palabra corazón se refiere al órgano que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Pero cuando esta palabra se emplea en sentido figurado, quiere decir que no se utiliza el sentido propio y exacto de la palabra. Por ejemplo, ella le pone corazón a su comida. La palabra corazón en este caso no se refiere al órgano, sino se refiere a un sentimiento de cariño. Cuando dice que ella le pone corazón a su comida, significa que ella le pone todo su cariño a la preparación de su comida. Y este tipo de palabras se utilizan bastante no solo en la gastronomía, sino en diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, cuando decimos estoy muerta de cansancio, no significa que te has muerto, sino que es una forma de decir que te cansaste mucho. Fue en sentido figurado. Entonces, dicho esto, vamos a responder las preguntas que nos realiza luego de haber terminado de leer nuestros dos textos. ¿Por qué podríamos afirmar que la gastronomía es una manifestación cultural valiosa? ¿Qué podríamos responder a esta pregunta? Porque cada comunidad o región tiene sus propias formas de preparar su comida con ingredientes propios de su cultura. Y gracias a esto, las personas pueden conocer más sobre la diversidad de platos típicos que existen en un determinado lugar. ¿Y cuál es tu respuesta? Escríbela. Siguiente pregunta. ¿Consideras que la gastronomía puede permitir la convivencia armoniosa? ¿Cómo? Niños y niñas, recuerden que les había comentado que la hora de la comida es el momento en el que todos nos reunimos. Entonces, ¿ustedes creen que puede permitir una convivencia armoniosa? ¿Cómo? Sí, porque al momento de comer juntos compartimos momentos felices en el que podemos conversar, reírnos, etc. Siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo te permite afirmar que la gastronomía es una muestra de la diversidad cultural del Perú? A ver, pongamos un ejemplo de gastronomía. Recuerden ustedes que la gastronomía es el conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la comida o con los ingredientes para preparar una determinada comida. Lo que ustedes tienen que hacer es escribir un ejemplo de una comida que muestra la diversidad cultural del Perú. Podrían escribir un plato típico de su zona. Yo considero como ejemplo a la mazamorra de quinoa y al pesque, que es un plato típico y muy nutritivo que se prepara en el departamento de Puno en base a quinoa. Muy bien, ahora vamos a completar nuestra tabla. Esto en base a los textos que hemos leído. El primer texto leído fue Juane de Gallina. ¿Cuáles habrán sido sus ingredientes principales? Los ingredientes principales se refieren a aquellos con los que se prepara este plato y que son irreemplazables. ¿Y cuáles serán esos ingredientes? Muy bien, la gallina, el arroz, la cebolla picada, etc. Los ingredientes adicionales son aquellos que se complementan al plato típico, es decir, que si es que los retiramos no va a variar. Por ejemplo, en el Juane de Gallina los ingredientes adicionales son la aceituna y el huevo, que solamente eran ingredientes decorativos. Ahora vamos a escribir el nombre de un plato típico de nuestra comunidad. Yo, por ejemplo, escogí este plato típico, la mazamorra de quinoa, que es propia de mi localidad, que es el departamento de Puno. ¿Cuáles son los ingredientes que se utilizan para la preparación de este plato? La quinoa, la leche, el queso,
la cal y la sal. Muy bien, ahora vayamos al segundo texto que leímos, cuyo título era ají de gallina. ¿Cuáles son los ingredientes principales en ese plato? Eso es pollo o gallina, la cebolla, el ají amarillo, el ají molido, etc. Y los ingredientes adicionales, que generalmente son los decorativos, serían el orégano y la leche. En este caso, la leche es un ingrediente adicional porque se puede reemplazar, se puede cambiar este ingrediente. Podría ser por un poco de agua. Ustedes en las siguientes dos columnas deben completar escribiendo otro plato típico propio de su región y los ingredientes que se utilizan para su preparación. Muy bien, luego de ello vamos a elaborar una lista con el nombre de 3 platos típicos que se preparan en tu comunidad. Pregúntale a papá, a mamá o a los abuelitos qué platos típicos hay en tu comunidad y escríbelos aquí. Luego de ello, vamos a elaborar un cartel para promocionar esos platos típicos. Puedes ayudarte de un lema de gran impacto. Este cartel lo puedes realizar en un cuaderno, en tu misma ficha o en otra hoja de reuso. Aquí les muestro un ejemplo de cómo podrían ustedes elaborar su cartel. Le ponemos un borde y aquí está la frase llamativa: gastronomía puneña. Ven y disfruta de nuestros deliciosos platos típicos. A este mensaje llamativo ustedes pueden agregarle las imágenes de los platos típicos que van a incluir e incluso pueden escribir su nombre debajo. Y con eso tendríamos nuestro cartel promocionando nuestra comida típica. Muy bien, niños y niñas, con eso hemos llegado al final de nuestra sesión. No olviden enviar la evidencia de esta actividad. Nos vemos el día de mañana.